Muchas gracias de nuevo al Instituto Juan de Mariana y a la organización. También le quiero dar las gracias al profesor Glenn, que ha accedido a estar debatiendo sobre un tema tan interesante. Yo lo que voy a intentar hacer es decir lo que tenga que decir en 15 minutos o menos, ya espero no entretenerme mucho, para darle un poco más de tiempo al profesor, que seguro que tiene muchísimas más cosas que decir y muy relevantes al respecto. Dicho lo cual, voy a empezar haciendo 3 advertencias, unos avisos de navegantes. El primero es que lo que voy a defender es políticamente incorrecto. Lo segundo es que por mucho de lo que vais a oír ahora, yo me considero un liberal y un afortunado a nivel histórico por haber nacido en una democracia liberal como es España. Realmente nací en Inglaterra, así que eso no es verdad, pero he vivido casi toda mi vida en España y me siento muy agradecido con eso, con independencia de que piense que el Estado tiene a lo mejor pues una intervención excesiva, ¿no?, en muchas de las cosas de los ciudadanos. En tercer lugar, lo que voy a proceder es a criticar las políticas exteriores que tratan de derrocar regímenes de otros estados con las excusas de favorecer transiciones a democracias liberales, no porque no me guste que todos los humanos viviéramos en sociedades más libres y prósperas, ¿verdad?, sino porque lleva una política exterior que opino que es intervencionista, agresiva y en muchos casos fallida, ¿no? Así que dichas esas 3 advertencias iniciales, voy a proceder, si queréis, a hacer la definición de lo que casi todo mundo anglosajón se está llamando hegemonía liberal, ¿no?, que es un liberalismo de este progresista americano, sobre todo, que es finalmente una estrategia ambiciosa en la que un Estado trata de transformar al máximo número de Estados en democracias liberales, ¿no?, a su imagen y semejanza. También, evidentemente, se apoya una economía internacional libre y se constituyen instituciones internacionales. Esta segunda parte no la voy a criticar, voy a criticar más la idea de intentar transformar el orden internacional a tu imagen y semejanza. Los atractivos de esto al final son evidentes, ¿no? Bueno, por un lado es una manera de hacer que se respeten los derechos y las libertades, ¿no?, evidentemente que son vulnerados con mucha mayor frecuencia por estados que son autoritarios, eso qué duda cabe, ¿no? Otro de los segundos atractivos que tienes es una de las teorías clásicas que hay en relaciones internacionales, que es que las democracias no van a la guerra las unas contra las otras, que esto también vamos a reflexionar sobre esto, ¿no? El tercer punto es que el ser humano es empático. Yo, como sabéis, que empecé estudiando psicología, así que yo eso no tengo ninguna duda, y el liberalismo es verdad que tiene una parte universalista, en mi opinión, que muy importante, ¿no?, y es lo que pone, eso muchas veces tiene un enfrentamiento contra una realidad geopolítica que no entiende, porque este universalismo no entiende de fronteras, ni de historia, ni de realidades políticas de cada uno de los estados. Si creemos al final que todos deberíamos ser iguales delante de la ley, es un poco artificial pensar que las fronteras deberían impedir eso, ¿no?, porque yo puedo ser libre y una otra persona, por ser francesa o por vivir en Marruecos, no tiene estos derechos. Entonces supongo que los que somos liberales somos universalistas en todos estos y nos gustaría que evidentemente el resto de los estados compartiesen esta teoría política con nosotros. Sin embargo, como vamos a ver ahora, va a conllevar muchísimos roces esto. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, empezando por el más importante, la arquitectura del sistema internacional es anárquico. Naciones Unidas, por mucho que se diga, no es un gobierno mundial con un Estado de Derecho que aplica a todos los ciudadanos del mundo, como sí pasa domésticamente en muchas de las democracias liberales, ¿verdad? Ello lleva a que entre las disputas entre Estados no se puedan acudir a un árbitro que posee el monopolio legítimo de la fuerza, lo que conlleva que los Estados al final estén preocupados por priorizar por su supervivencia por encima de todas las demás cosas. Es una anomalía histórica que un Estado tenga tan poco que temer de sus vecinos que le permita seguir una política exterior puramente de hegemonía liberal como la he definido. Y si es que ha existido la unipolaridad, desde luego Estados Unidos disfrutó de ella con el derrocamiento del muro de Berlín, ¿no? La literatura discute si ha habido unipolaridad o no. Lo que está claro es que voy a estar hablando bastante de Estados Unidos porque ha sido una superpotencia que ha podido permitirse el lujo de intentar aplicar esta política y en muchos de los casos ha sido desastrosos, como vamos a ver. Estados Unidos, con una bendición geográfica de 2 enormes océanos y ningún país vecino que pudiera hacerle sombra, se podía permitir el lujo de llevar a cabo esta política, ¿no? El factor universalista, como ya sabéis al principio de la conferencia, es lo que provoca que se persigan costosas guerras tratando de hacer cambios en regímenes no liberales e incluso lleva una militarización doméstica y a un Estado que se ve obligado a espiar a sus propios ciudadanos por seguridad nacional.
Y podría decirse que, bueno, que desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2004, uno de los estudios que luego si queréis, ya siempre me encanta compartiros toda la literatura, así que luego si queréis os acercáis y os lo comparto, ¿no? Pero desde la Segunda Guerra Mundial hasta 2004, Estados Unidos ha intervenido en más de 35 países en vías de desarrollo y solo en un caso, se dice, Colombia, después del famoso War on Drugs, y hubo como resultado 10 años después una elección de lo que podría ser una democracia liberal. En un ratio, o sea, esto nos pone en un ratio de éxito de un 3% de todas las intervenciones, lo que llama la atención del fracaso. También se podría argumentar que Panamá, ¿no?, cuando se puso a Noriega, pero sea como fuese, es un ratio bastante desastroso, se mire por donde se mire. ¿Cuál es el principal freno? ¿Por qué es tan difícil crear democracias liberales? Pues uno de los principales frenos, como aparece en la obra de Marsheimer, que se llama The Great Delusion, Liberal Dreams and International Realities, que es del que he cogido el título, que si veis el programa del programa del Instituto Juan de Mariana veréis que es el subtítulo que lleva, que es una obra que me parece muy interesante y también muy polémica, porque Marsheimer siempre es muy polémico, ¿no? Pero la tesis principal de este libro, ¿no?, es que siempre que el liberalismo choca con el nacionalismo y el realismo, el liberalismo va a perder, siempre, o en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, hay varias definiciones de nacionalismo y no me quiero perder aquí, quizá luego tengamos opción de entrar en esto, pero me conformo con que os quedéis con la siguiente idea, ¿no? Que el nacionalismo es una poderosísima ideología política, poderosísima. Todas las naciones quieren un Estado, aunque no todas las naciones se lo pueden permitir, y todos los estados quieren naciones, porque al final son más fáciles de gobernar, ¿no? Si tienes un grupo, una nación muy bien definida, o un grupo que es más homogéneo, sea en términos étnicos, religiosos, o en términos de otras cohesiones sociales que se pueden producir, ¿verdad?, culturales, es más fácil de dirigir. Por eso es por lo que digo que todas las naciones quieren Estado y todos los estados quieren naciones, ¿no? Por lo que el liberalismo vive en un mundo de estados-naciones y no podemos perder de vista eso nunca, ¿no? No hay duda de que el liberalismo y el nacionalismo, y esto es importante también, pueden coexistir, desde luego que lo hacen en muchas de las democracias liberales, pero si se choca una con la otra, el liberalismo tiende a perder. Luego hablaremos sobre por qué opinamos que pasa esto, ¿no? Como he dicho al principio, el liberalismo es universal por esta naturaleza que explica al principio, mientras que el nacionalismo es particular, puesto que, bueno, que los liberales solemos pensar, o nos gustaría que todas las personas tuvieran unos determinados derechos, ¿no?, y libertades, desde luego, mientras que el nacionalismo está preocupado por su propia población, mayoritariamente. Y luego también, y esto también puede ser polémico, me imagino, el liberalismo por sí mismo es difícil que fundamente la idea de un Estado, porque los individuos requieren de una sensación de comunidad y cohesión social que el liberalismo por sí solo difícilmente puede proporcionar, ¿no? El liberalismo no nos hace sentir que pertenecemos a un grupo vibrante y muy especial, que es una de las cosas que nos encantan los seres humanos, y ello es importante para las personas a nivel psicológico, ¿no? Es una de las razones por la que el comunismo no termina de morir también, porque a lo mejor aporta unas cosas, ¿no?, una sensación de pertenencia o un alto ideario de valores que el liberalismo, o a lo mejor simplemente hablando del libre mercado, no conseguimos llenar esas partes del corazón humano. Otras de las dificultades de exportar el liberalismo es que mientras que todos solemos defender nuestros propios derechos como pueblos, y en teoría también los de todos los demás, defender los derechos de los otros es otras cosas. O sea, probablemente todos estemos de acuerdo en España y nos indignemos cuando veamos que se vulneran los derechos de las personas en Arabia Saudita o en Kazajistán, pero mandar a soldados españoles para combatir por esos derechos tiene un coste político muy alto, ¿verdad? O bueno, quizá la cuna de la hegemonía liberal que es Estados Unidos, ¿no?, tuvo que convivir durante casi 100 años con el régimen de la esclavitud, y se podría decir que hasta la guerra civil, evidentemente, y luego con un racismo institucional hasta los años 60, ¿no? Entonces es verdad que aunque en principio estamos de acuerdo en un universalismo de todos estos derechos, cuando realmente hay que entrar en qué coste político tiene la defensa de estas cosas, para muchas entra aquí un conflicto, ¿no?, para muchas de las cosas. El liberalismo también tiende a perderse y colisiona con el realismo, como se iba a decir, ¿verdad? Porque el sistema internacional es anárquico y no es jerárquico, lo que conlleva que los estados deban prestar mucha atención a los equilibrios de poder para poder maximizar y poder sobrevivir. Por lo que tanto el realismo como el nacionalismo suelen vencer al liberalismo. El mundo en el que vivimos ha estado mucho más influido por estos dos primeros, algunos autores argumentan, y esto también va a ser polémico aquí, me imagino, si se consideran que en los últimos 500 años el universo político ha sido espectacularmente heterogéneo, ¿no? Han
convivido ciudades-estado con ducados, imperios, principados, con el Estado-nación. Y ese mundo se ha visto reemplazado por un mundo en el que el Estado-nación evidentemente es el protagonista, ¿no? Aunque muchos factores han causado esta transformación, eso es evidente, es verdad que el nacionalismo ha jugado un factor muy relevante en toda esta transformación. También os pregunto, ¿no? ¿Por qué está tan de moda ahora los estudios de geopolítica o de por qué volvemos a prestar atención a la historia de repente y a la geografía? Bueno, pues uno de estos factores yo creo es porque evidentemente se está viendo que la hegemonía de un actor y de Occidente en general se está viendo cada vez más empatada con otros actores que entran con más fuerza en el panorama internacional, y eso nos obliga a que volvamos a unas tesis más realistas de análisis, ¿no? de equilibrios de poder, y que tengamos que hacer estrategias para intentar mantener nuestros intereses. Estados Unidos, para que sepáis, lleva en guerra 2 de cada 3 años desde 1989, lo cual es un dato muy llamativo, ¿no? ¿Cómo puede ser que el fin de la guerra, del que sale victorioso, genere tanta conflictividad? Y sucede porque, al contrario de lo que se suele pensar, llevar una política exterior que trate de exportar la democracia no produce a la paz, sino, se podría decir, al conflicto. Hay muchísimas distintas culturas en el mundo, y aunque haya McDonald's en todas las ciudades, esto no implica que sus consumidores sean todos unos demócratas liberales, ni que adoren a John Locke ni a ninguno de los grandes teóricos, ¿no? del contractualismo o otras teorías liberales. Evidentemente hay una élite, ¿no? cosmopolita en todas las ciudades, pero en muchas de estas maneras yo opino, y creo que la elección de Donald Trump o Brexit o muchas de estas cosas ponen en evidencia que muchas veces estas élites que son tan internacionalistas tienen más en común entre ellas que con sus propios estados. Y vuelvo a añadir que a todas las sociedades les gusta sentirse especiales, ya sea porque se posee una religión verdadera, que muchas de las religiones se consideran que son las que la poseen, ¿no? O porque son el pueblo elegido, o todo bajo el cielo en otras. No voy a hablar de nombres ni voy a poner apellidos a estos, pero probablemente os suenen a varios estados que se defienden o se definen así, ¿verdad? ¿Qué mantras, y con esto voy a ir terminando, están en contra de esto que estoy diciendo, ¿no? Al final apoyan lo que yo creo que es esta hegemonía liberal, que hay que continuar derrocando regímenes que no son demócratas liberales. Por un lado, la teoría democrática de la paz, que defiende que los países democráticos no van a la guerra los unos contra los otros. Esto está bastante inspirado, opino yo, ¿no? en la paz perpetua, en el famoso trabajo de Kant, y por lo menos en Estados Unidos, probablemente el estadista con más influencia en esta tendencia fue Woodrow Wilson, con sus famosos 14 puntos. Aquellos que habéis hecho algo de relaciones internacionales seguramente os suena esto, ¿no? Los 14 famosos puntos de Wilson. En la era moderna ha habido por lo menos 4 grandes guerras, o 4 guerras en las que se han enfrentado democracias. Se podría argumentar, muchos autores lo hacen, que la Alemania entre 1914 y 1918, por los estándares de la época, podría ser considerada una democracia, ¿no? Pero contra luego, evidentemente, otras democracias, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Y la guerra de los Boer, que enfrentó a Reino Unido con Sudáfrica y el Orange Free State, también fue una guerra entre democracias, así como la guerra de Cuba, que esta nos toca aquí en España muy de cerca, que enfrentó evidentemente a España con Estados Unidos, ¿verdad? Que éramos democracias. Por otro lado, la guerra del Kirguil entre India y Pakistán también es un ejemplo más, con lo cual también esto queda claro que evidentemente puede ser que las democracias se hagan menos las guerras entre ellas, pero lo que queda claro es que no es una garantía. Es a lo que vamos con esto, ¿no? También, evidentemente, nos puteamos, y lo digo así, entre demócratas, porque hay muchos casos en los que hemos derrocado países que somos democráticos a demócratas que han sido elegidos en unas urnas, pero que no iban con nuestros intereses, ¿verdad? Esto lo sabéis bastantes, me imagino. Y puede ser eso, pues cierto, que se peleen menos entre ellos, pero desde luego que no es una garantía para la paz. Otro de los mantras son las instituciones democráticas, ¿no? El institucionalismo liberal sostiene que aquellos países que pertenecen a organizaciones internacionales serán menos agresivos porque van a estar cohibidos por las instituciones liberales o no liberales a las que pertenecen. Y otra visión de esta escuela también es que las poblaciones suelen ser pacíficas y castigarán a los líderes que los lleven a la guerra. Esto también sale de Kant, ¿no? Si uno ha leído la obra que os estaba comentando anteriormente. Era una queja también, de hecho, en muchos de los neoconservadores en Estados Unidos durante la Guerra Fría, de que sus poblaciones eran demasiado blanditas y tenían que tener siempre un appeasement con la Unión Soviética, ¿no? Con lo cual no es cierto, ya que en Estados Unidos, de las 7 guerras que se han iniciado después del derrumbamiento del muro de Berlín, 7 han estado iniciadas por Estados Unidos, y lo que eso yo creo que nos da para pensar, por lo menos, es que o las poblaciones no son tan pacíficas y a veces las propias poblaciones quieren ir a la guerra,
o B, las poblaciones no tienen un control de los gobernantes, en cuyo caso, sea una o el otro, el panorama para la estructura de la organización internacional sigue siendo el mismo, ¿no? De hecho, muchas veces los ciudadanos reconocen las ventajas de ir a la guerra y otras veces hay un clamor popular para ir a ella. ¿Pensáis vosotros que la mayoría de los ciudadanos rusos se arrepiente de que Putin se haya anexionado Crimea? Pues bueno, hay bastantes papers que dicen que no, ¿no? O también sería muy difícil, yo creo, después del 11S no salir hacia Afganistán y hacer algo al respecto, ¿no? Con la movilización popular que se conllevaría. Por último, y con esto voy a ir terminando, la teoría de dependencia económica, y quizá esta sea la más polémica de todas aquí, ya que la teoría de dependencia económica implica que países con amplias relaciones económicas no van a la guerra, ya que es muy costoso para ambas, ¿no? Es totalmente cierto, y esto no lo vamos a discutir, que la interdependencia económica entre estados puede ser un factor de peso para no ir a la guerra, pero no es una garantía, es lo que estamos intentando decir, no es una garantía que ello lo haga. A veces los costes de ir a la guerra para un estado son bajos, y históricamente esto se demuestra, ¿no? Y a veces las guerras pueden implicar ganancias económicas también, o por lo menos las expectativas de ir a la guerra. Muchas veces el comercio continúa entre estados que estén en guerra entre ellos, que esto es una de las cosas curiosas, ¿no? que también te enseña la historia del conflicto, que muchos estados que están en guerra siguen comerciando. Permitirme también que les hable de las sanciones económicas, en este caso, ¿no? Ya que no consiguen, en mi opinión, su resultado. Muchos estados continúan con una política que, aunque les implique unos inmensos costes, el nacionalismo juega un papel clave en que se mantengan, ¿no? Pues al final las sanciones por Crimea no han cambiado la política exterior rusa, y Irán va a seguir o intentando hacerse con la bomba, por mucho que sea un régimen con varias sanciones, ¿no? Y que le esté siendo tremendamente costoso, con lo cual la utilidad de las sanciones económicas, permitirme que la cuestione, por lo menos desde este punto de vista. Y por otro lado, la teoría postula que para los estados, la teoría parece dar a entender que para los estados es más importante la prosperidad que la supervivencia, y en mi opinión no lo es. Y muchas veces los líderes de muchos estados, especialmente los autoritarios, consiguen vender a sus poblaciones que lo que está en juego es supervivencia, con lo cual van a conseguir que muchas de sus poblaciones se vuelvan alrededor del líder, inflándose de nacionalismo en contra de la comunidad internacional, ¿no? Rusia es un caso que yo creo que recuerda mucho esto, pero Irán también. Con esto ya termino, y las conclusiones, pues bueno, que la imposición democrática solo funciona si hay determinadas precondiciones internas, y esto aquí es un poco donde entra el juego, ¿no? Porque dichas condiciones son muy raras de encontrar en aquellos países en los que el coste de intervención es muy bajo. Es decir, entrar en Afganistán y ganar una guerra militar es bastante fácil, pero crear un estado moderno es tremendamente difícil, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Porque los costes de intervención militares son muy bajos, mientras que los costes son muy bajos en aquellos países que tienen estas precondiciones que harían posible la democracia liberal. Por eso hay estos problemas tan grandes, ¿no? Y aquellos países que sí tienen estas precondiciones, ¿no? A mí se habla mucho de bueno, pues mira el caso de Japón, ¿no? O de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pero precisamente estos eran estados bastante modernos, con una administración muy avanzada, que de hecho pudieron establecer unos costes de entrada militares muy altos a los aliados, ¿no? Y por eso fueron tan encarnizadas estas guerras. Con lo cual este tema de los costes es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas precondiciones? Bueno, pues la literatura varía, pero bueno, la existencia de una mayoría étnica es verdad que dicen que facilita esto, o una mayoría religiosa, así como la existencia de un gobierno central con autoridad, que en mi opinión esto es una de las claves, y evidentemente si se tienen niveles altos de prosperidad en estos estados, pues también ayuda a que una democracia liberal tenga éxito, ¿no? Evidentemente Alemania y Japón tenían estos factores, pero muchos países de Oriente Medio no los tienen, ¿verdad? El problema principal, por supuesto, es que la ausencia de una alta autoridad, como se venía diciendo al principio, que pueda castigar con credibilidad a aquellos estados que desaudezcan las reglas, sigue siendo uno de los grandes dramas, ¿no? Kissinger, en el orden mundial, en una obra creo si no me equivoco, es de 2014, tiene una frase que para mí resume muy bien todo esto, y con esto acabo, que es que el gran drama del wilsonianismo, él reflexiona, es que heredó a la potencia decisiva del siglo XX un alto ideario moral y ético sin ningún tipo de anclaje en la realidad histórica y geopolítica de los países, ¿no? Y creo que si queremos realmente tener una política exterior exitosa, nunca se va a poder pasar por alto toda esta parte, ¿verdad? Siempre tenemos que tener muy en vista cuáles son las realidades a las que están expuestas los estados, porque si no lo hacemos es imposible que llevemos una política exterior exitosa. Así que yo, de momento, no tengo más que decir. Voy a pasarle la palabra a mi compañero, que seguro que tiene cosas más interesantes todavía. Gracias. Gracias, bueno, llevo 3 días aquí y no he hecho nada más que comer y dormir. Entonces me dijo Eduardo que, bueno, ya era hora de
hacer algo a la obra, porque como decimos en Guatemala, pues no hay free lunch. Yo estoy, como también decimos en Guatemala, aquí en esta mesa colado, o sea, que me invitó el otro día, y entonces lo que voy a decir extemporáneamente. Yo durante muchos años enseñaba en la universidad un curso sobre política internacional y también política internacional entre los Estados americanos. Y resulta que era segunda vez, pues, en la historia de Iberoamérica, cuando los países entendían el poder, practicaban políticas de poder, pero eso cuando llegamos al siglo XX tiende a desaparecer. Y tiene una razón de ser. Y para entender la razón de ser, yo creo que se necesita primero una base filosófica, si quieren. Hay que ir a la literatura que analiza el tema del poder en el contexto internacional. Y el libro clásico aquí, antes de Kissinger, es el libro de Hans Morgenthau. Hans Morgenthau escribió de otra escuela austriaca. Yo siempre digo a mis estudiantes, hay 3 escuelas austriacas, ¿no? La económica, la psicológica y la escuela de poder internacional. Y eso es Hans Morgenthau. Y Hans Morgenthau, en el subtítulo de su texto, alude pues a una teoría del poder y de la paz. Y su punto principal en este libro, a pesar de hablar desde la primera página del poder, pues es que el poder está al servicio de la paz. Y si no entendemos pues cómo y por qué el poder está al servicio de la paz, entonces entramos en tal vez apreciaciones distorsionadas sobre lo que es la política internacional o la política de poder. Y como decía Will, es un tema difícil para los liberales. Y quiero ofrecer una razón pues que quiere explicar tal vez por qué. Y esto explica Morgenthau en las primeras páginas de su libro. En las primeras páginas de su libro, Morgenthau dice que dos grandes corrientes filosóficas han informado la epistemología de Occidente desde la Ilustración. La Ilustración y la Contrailustración. En parte, podríamos resumir estas distinciones. Dice Morgenthau que hay una corriente que postula la bondad del ser humano, la aplicación de pensamiento racional, el descubrimiento de los errores, el planteamiento de reformas. Todo va al servicio, pues, de mejorar las perspectivas pues de la existencia humana. Pero dice también que hay otra corriente y esta corriente es más bien escéptica, que plantea no la maldad del ser humano, pero un ser humano que es corruptible, no necesariamente corrupto, un ser humano que no cree en ese camino hacia la reforma. Es el ser humano que aspira en sus acciones a hacer el menor mal posible. Y esa filosofía en parte resume el pensamiento presente en la teoría de la política internacional, de hacer el menor mal posible. No se aspira a hacer el bien. Esa es pues la corriente idealista, legalista, la corriente que cree en la infinita bondad del ser humano. Pero la historia no da suficiente evidencia para respaldar ese tipo de conclusión. La política internacional es una filosofía que toma la historia como su fundamento. Ve en la historia de lo que ha pasado
históricamente como el mejor indicador de lo que puede volver a suceder. Y en la política internacional de Morgenthau, en la teoría de la política internacional, entonces hay que estar siempre comparando momentos de conflictividad en diferentes horizontes de tiempo para dar con lo que serían las opciones más fructíferas, más posibles, menos las opciones que harían el menor mal posible a la larga, como decía. Y después, el principio, pasando de lo que es la afirmación filosófica a lo que es el principio rector de una política de poder aplicado por un Estado, sería definir el interés. Que los Estados tienen intereses, todos los Estados tienen intereses. La política exterior es la articulación de un interés y luego el trazar una estrategia para llegar a implementar o a conseguir ese interés. Pero Morgenthau dice que en la política internacional hay mucha ilusión, hay mucha esperanza en la maleabilidad del oponente y que a la larga no necesariamente dan los frutos necesarios. Dice Morgenthau que el interés se tiene que definir en términos del poder real. Entonces ahí llegamos a lo que es el tema difícil para los liberales, ¿no? Yo aprendí muy temprano en mi larga estancia en la Francisco Marroquín que hay un prejuicio contra el poder. He tratado de entender esto a través de los años. ¿Por qué el prejuicio hacia el poder? Porque esa no es mi cultura. En los Estados Unidos pues nos crían en el concepto en la universidad, en la vida real, pues de que el poder es real. Hay que entenderlo, hay que analizarlo, hay que saber gestionarlo, aplicarlo. La política, nos enseñan también, es una actividad de agregación, de alianzas, de coaliciones estables. No es una actividad de excluir o decir que esto es liberal y esto no es liberal. Hay que crear coaliciones estables agregando elementos de poder a lo que es un proyecto político. Después de algún tiempo en Guatemala entendí por qué ese prejuicio contra el poder. Pues porque, bueno, ahí le enseña a todo el mundo que la política es sucia, ¿no? La política es, pues, de gente. Estaba hablando con Paco, el chofer liberal de los taxis que me trajo del aeropuerto el otro día y me dice, una de las primeras cosas que me dice es que la política es sucia, ¿no? Y me hace todo un análisis de por qué la política es de esa índole. Sí, la política es sucia. Pero el poder es un corrector, pues, en medio de lo que son expresiones de suciedad en la política. Lo que hay que saber es gestionar el poder en aras de un programa, de una agenda de cambio o lo que sea. Entonces tenemos otra visión del poder en la cultura anglosajona. No sé si Will comparte mi apreciación al respecto. A lo mejor es por eso que hay dos anglosajones aquí y ustedes allá. Entonces, lo primero que hay que, bueno, una vez entendida la filosofía del poder político y el poder ejercido en el ámbito internacional, de que se trata de hacer el menor mal posible. Es que no aspiramos a hacer el bien, aspiramos a hacer el menor mal posible. Una vez entendido ese principio, una vez entendido que si uno va a
buscar un interés, volver suyo ese interés, o como partido político o como Estado, pues hay que definir la posibilidad de ejecutar el interés, de conseguir ese interés en términos reales. Hay que definir ese interés en términos del poder real y no en términos de derecho, no en términos de legalidades, no en términos de moral, en términos de poder. Y ese principio se ha aplicado en la historia de la humanidad desde la antigüedad. Si quieren ver la aplicación de este principio en la antigüedad, vayan a leer su copia de Tucídides y la Guerra del Peloponeso. Tucídides en la Guerra del Peloponeso es un practicante del realismo político, de principios al final. Y en ese libro habla pues de cómo Atenas, la democracia que nos gusta amar, ¿no?, practicaba el realismo político, no exportaba la democracia, insistía que sus aliados siguieran su agenda en el establecimiento de alianzas, en las aportaciones impositivas, imponía Atenas impuestos sobre sus aliados. Y cuando un aliado, es el caso de los Melíos, Atenas envió una expedición que arrasó con el pueblo y masacró toda la población. Esta es la Atenas en plena democracia, ¿no?, en el siglo clásico. Entonces, pensar de alguna manera que por ser una democracia, ¿no?, necesariamente no va a entrar en conflicto con un aliado o con otras democracias que no sean aliados. Termino propiciando una pequeña reflexión sobre la situación actual, que pues es el resultado de nuestro largo y conflictivo siglo XX. Y la democracia. Y si de democracia se trata, pues yo les recomiendo ver un libro de otro realista, un seguidor de Morgenthau, que se llama Samuel Huntington, que ha escrito muchos libros, algunos más controvertidos que otros, pero casi siempre académicamente bien investigados, bien presentados. Escribió un libro, no recuerdo cuándo, creo que en los años 90 finales, pues, que se llama La Tercera Ola. La tercera ola lo que postula es que en el mundo hemos vivido 3 olas de democracia, de crecimiento democrático en el interior de los diferentes países, en diferentes continentes, diferentes regiones. Y empieza su estudio pues en el siglo XIX, y la primera ola, que es la de más larga duración, pero que tiene muy pocos participantes, empezó por ahí en los Estados Unidos en la época de Jackson. Y para aquellos que siguen fascinados con la idea de la democracia norteamericana, pues es importante entender que los próceres norteamericanos no eran demócratas, sino escépticos de la democracia. Eran más bien republicanos. Eran republicanos algunos aristócratas, otros republicanos buscando reformar la agenda política, pero Estados Unidos en 1787 acaba de salir de una etapa de experimentación democrática que le dejó muy mal sabor en la boca de la gente que escribió la Constitución del 87, que es un documento republicano. Por supuesto, podemos argumentar que ahí está la promesa de la democracia, pero es promesa, no es acción, no es algo que en ese momento se vivió.
La democracia en los Estados Unidos empieza en la época de Andrew Jackson, en los años 20 del siglo XIX. Esa es la época cuando entra también la idea del mercado, la idea del laissez-faire, la eliminación de los privilegios, de esa aristocracia de la generación de los próceres. Pues entre la época de Jackson y la Primera Guerra Mundial tenemos la primera ola. Pocos países, pero la Primera Guerra Mundial puso fin pues a esa primera ola. Y la Primera Guerra Mundial también le dio a las políticas de poder, a la idea del poder en la política internacional, le dio, no sé cuál sería una buena expresión, ¿no? Pero le arrojó sombra, digamos, la frase popular hoy en los Estados Unidos, throwing shade. Le arrojó sombra a la idea del poder por lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, entonces, en las democracias que sobreviven, que son pocas, hay un intento por proscribir la guerra, ¿no? Hay un intento para desarmar las naciones, eliminar las fuerzas armadas, eliminar una proporción fuerte de lo que es la armada marítima. Esa es la idea de las democracias entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desatendieron el poder al servicio de la paz. Y entonces la paz de la Primera Guerra Mundial, la de Versailles, resultó ser un desastre. Resultó anunciar nada más el estallido de una Segunda Guerra Mundial que fue mucho más destructiva que la primera. El haber desestimado la función del poder a nivel de las naciones de primera línea condujo a los países de Occidente directamente a una conflagración mayor. Una segunda ola de democracia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con países como Checoslovaquia que nacieron en ese momento, países que volvieron a establecerse después de la Primera Guerra Mundial, Polonia que volvió a ser país después de haber desaparecido casi un siglo, pero la Segunda Guerra Mundial pone fin a esa segunda ola. Entonces, la tercera ola para Huntington es la ola que empieza con los argentinos en el 82, empieza con los brasileiros, me dicen, ¿no? En los años 70, el fin de las dictaduras iberoamericanas en esa época empieza aquí en España, pues con la muerte de Franco y la transición que se hizo en ese momento. Esta tercera ola es la que se ha prolongado más tiempo. Y según lo que leo aquí en algo que me llegó, pues aquí en el país vecino, en Portugal, esta misma semana en una conferencia, no sé de qué fue, los genios de algún foro internacional, alguien se levantó y pronunció el fin de la democracia. La democracia está en una situación tan valiente cada vez más en el mundo de hoy. Si vemos los indicadores de lo que expresa la salud de la democracia, esos indicadores cada vez más indican mala salud para la democracia, transparencia, Estado de Derecho, cosas por el estilo. Entonces estamos esto no dice Huntington, porque todo esto sucede después de la muerte de Huntington, pero esta tercera ola, como la segunda y como la primera, podría también encallar, estrellarse contra las rocas, contra la playa, lo que sea, y el tipo de transición en que estamos, pues, no creo que se logre dimensionar del todo. Entonces, el punto es que no hay que tenerle miedo al poder. Hay que entender que el poder es real, va a manifestarse, hay que saber gestionarlo, dimensionarlo, frenarlo, obviamente.
pero entender que la política siempre ha sido del poder y la política entre las naciones siempre ha sido del poder, y tenemos países con un discurso liberal como Estados Unidos, aunque estamos hablando obviamente de diferentes tipos de liberalismo, ¿no? El liberalismo norteamericano no es como el liberalismo que aquí hemos estudiado. Pero el discurso liberal norteamericano siempre ha sido un disfraz para el ejercicio de un poder real. Estados Unidos ejerce un poder real. Bueno, tal vez antes de la época de Trump, no sé qué va a pasar ahí, pero bueno, es otro túmulo en el camino de la democracia. Pero, como dijo Will, ¿cuántas intervenciones de Estados Unidos en la época de la posguerra o después del 89? Pues menos intervenciones, pero estamos en guerra. Llevando la democracia a Afganistán desde el 2001, y en el otro año probablemente el mismo Talibán, que fue el objeto de la intervención en primer lugar, va a regresar al poder, o al menos esa es mi predicción. Entonces, el poder, entenderlo, estudiarlo, no tenerle miedo y no huir del poder, porque el poder no va a desaparecer. Y como siempre digo a mis amigos en la Marroquín, que me dicen, es que la política no me gusta, la política es sucia. Bueno, les digo, puede que la política no le interesa. Puede que usted no tiene interés en la política, pero la política sí le tiene interés en usted. Así que tengan cuidado y muchas gracias. Gracias. Buenas, profesor Cox. No había tenido el gusto, pero qué interesante, por acá. Interesante que nos viniéramos a topar por acá. Yo sé que en la Marroquín, democracia a veces como que no es tan buena palabra, pero viendo los últimos resultados de las encuestas de los años en Latinobarómetro, y especialmente con la caída sustancial que han tenido específicamente en los segmentos populares de la población de nuestros países, la valoración de las instituciones democráticas, y si se le agrega factores preocupantes al contexto sociopolítico local, como el surgimiento de facciones bastante representativas de la izquierda extrema, con ideologías marxistas, indigenistas, muy similares a las que ostentaban movimientos como Sendero Luminoso o del corte que defendía José Carlos Mariátegui. ¿Cree usted que inevitablemente nos dirigimos hacia una dictadura en Guatemala? Otra frase que usamos en Guatemala con frecuencia: a saber. A saber. A corto plazo no creo. Yo creo que el consenso de las élites en Guatemala es un consenso de manejar la democracia. No tenemos una democracia sólida en Guatemala, pero tenemos unas élites que han sabido, como en otros países, manejar esa democracia. Y la manejan de acuerdo con sus intereses. Yo, aunque este es el tema para mañana, aunque no lo voy a tocar en ese sentido, pero yo llamo la democracia de Guatemala, como la democracia en muchos países latinoamericanos, una democracia patrimonial. Es una democracia patrimonial porque es una democracia hecha a la expectativa de los partidos políticos, que son partidos orientados al poder y no orientados a mucho más que el poder. Entienden entonces la gestión política como la oportunidad de llegar a manejar lo que es el presupuesto del Estado. Entonces es una democracia que toma la dirección de las burocracias del Estado y los presupuestos asignados a las diferentes agencias del Estado, y filtran las oportunidades, los contratos, las licencias, el dinero, ¿sí? Pues a sus amistades
y a través de su propio partido político. Ese es el ejercicio político en Guatemala, es formar un partido político, declararse secretario general, postularse como presidente y pues ojalá. Y esto entiendo desde la primera clase. Yo la primera clase que di en la Marroquín creo que fue en 1985, una clase de ciencia política. Y yo no daba ciencia, yo no tenía entrenamiento en ciencia política, pero la otra opción era un abogado y le dije, mejor hago yo la clase de ciencia política antes que un abogado, que creo que es el problema con la ciencia política en Iberoamérica en general. Y entonces, muchas veces después de clase un estudiante se me acercaba, los estudiantes eran mayores en esa época, y me dice, profesor, estoy formando mi partido político. Y el día siguiente estoy formando mi partido político, ¿no? Después de 2 semanas llegué a la conclusión de que cada guatemalteco es un partido político. Eso no es saludable para la democracia de agregación y de establecer coaliciones estables. Yo también. Bueno, sí, muchas gracias. La frase de America First, que sacó Donald Trump, mucha gente no conoce la historia, pero esta era la frase de los movimientos aislacionistas en Estados Unidos. Es cierto. Y la lógica que ellos tenían era que, y la sacaban de Roma, que el imperio fue lo que corrompió la república. La idea, muy racional, por supuesto, es que en la política exterior los gobernantes no tienen limitaciones que tienen en la política interna. La política exterior le da una flexibilidad mucho más grande. Las guerras, obviamente, tú puedes jugar a ser Dios, en pocas palabras. Especialmente el presidente de Estados Unidos. Puedes jugar a ser Dios. Y además de todo un grupo de operaciones militares en Washington Complex que habló el presidente Eisenhower, que su famoso discurso, con un discurso que yo creo que muchos van a escuchar, que existe un grupo de personas y que no necesariamente representan a la nación, sino representan un grupo particular de la nación que se beneficia desproporcionadamente de una intervención extranjera. Y a eso se le eliminó el draft, que ahora mismo ya, antes por lo menos tenían que reclutar personas dentro de los votantes, ahora ni siquiera es eso necesario. Bueno, quería ver si comentaban más sobre eso. ¿Empiezo yo, si quieres? Sí. Bueno, yo creo que se le equipara a Dios muchas veces al presidente de Estados Unidos porque es la superpotencia, pero contrario a eso, yo creo también que muchos de los presidentes tienen muchos checks and balances. O sea, por ejemplo, pues para ir a la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson lo pasó hasta que no bombardean, no me tengo que ir allí, o para mantenerlo, la sociedad originaria de Naciones Unidas no consiguió que Estados Unidos entrase allí. En la declaración de la Segunda Guerra Mundial, hasta que no bombardean Pearl Harbor, el presidente no es capaz de hacerse contra la parte más aislacionista, ¿no? O sea, creo que a lo mejor, a ver cómo lo digo, o sea, creo que es verdad que se necesita el Congreso pues para declarar la guerra y todas estas cosas. Luego hay a lo mejor una parte que ya es lo que da más miedo, es más impopular, ¿no? De cómo se usa la inteligencia, operaciones que son encubiertas o todas estas cosas. ¿El qué, perdón? Y todo ese tipo de cosas, pero que luego tienen un precio político alto en cuanto se llegan. Pero a mí no me parece que tenga esa libertad el presidente, en mi opinión. A lo mejor sí para unas cosas, pero yo no creo que está bastante. No lo veo tanto así, lo voy a dejar ahí, yo creo. No sé, ¿quieres añadir algo? Brevemente, primero, le felicito por su perfil histórico porque está correcto. En cuanto a Estados Unidos, en cuanto a Roma, en cuanto a los America Firsters, son aislacionistas, sí. Pero Trump no es un America Firster en el contexto de ellos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se oponían a meter a que el país se metiera en la Segunda Guerra Mundial. Trump es un farsante, ¿no? Trump es una anomalía, es una aberración, ¿no? Es el resultado de la frustración del electorado norteamericano en muchos sentidos, y pues no hay que comentarlo aquí, creo.
Hay un secretario, no sé de qué departamento, creo que fue en la época de Eisenhower, que dijo, "What's good for business is good for America". Así que yo no veo ahí una conspiración. Siempre el gobierno de los Estados Unidos ha tenido una relación muy estrecha con los intereses económicos, manufactureros, industriales, desde la guerra civil. No estoy contra, pero sí acepto que la frase esa viene Sí. del grupo, es un grupo que la apoya también, casi la Sí, sí. Y luego también, en mi opinión, es el resultado de un público cansado con tanta aventura exterior. O sea, hay muchas partes que lo explican, como está diciendo el profesor, pero también hay una parte aislacionista que yo estoy de acuerdo que Trump no es un aislacionista. A mí Trump me parece como un niño de 12 años que se piensa que el tablero internacional es el tablero del Monopoly o algo así. Es más o menos la sensación que parece que da a veces, ¿no? Pero que todo es suma cero y demás. Pero bueno, sí, lo que pasa es que lo de Groenlandia tiene más intereses geopolíticos de lo que parece, pero bueno, eso es para otro debate, pero sí, no sé qué. Hola, muchas gracias por la charla. A mí política exterior siempre es muy divertido, más que economía, y primero voy a hacerte a ti dos cosas, Will, en plan te voy a preguntar, y luego a Glenn. Voy a hablar más de la ignorancia con Glenn, pero preguntarle también una cosa. Por ejemplo, ha hablado sobre liberalismo y nacionalismo, como que siempre va a perder la batalla el liberalismo. Pero yo creo que son compatibles, pero en un sentido muy concreto. El nacionalismo liberal, que por ejemplo yo creo que lo veo en Benjamin Franklin. Where liberty dwells, there is my country. Y también lo segundo, lo de que tal vez lo de elegir nacionalidad, por ejemplo, que yo nazca en España, pero por X razón a mí me gusta más Estados Unidos o cualquier otro país, y que a mí me salga en mi DNI o lo que sea que yo soy estadounidense. Porque ya que no puedo elegir, no está en el Estado o la nación o lo que sea, al menos elegir de qué Estado o nación puedo ser. Y en cuanto a lo de Glenn, lo de que el poder está al servicio de la paz, yo no creo que sea así, pero creo que debería ser así, aunque la realidad no sé de eso. Y también en el origen del poder, de la política, del Estado, no creo que ese sea el origen como tal, sino que yo estoy más en esa parte con Andreski de que el objetivo del Estado, del poder y todo esto es la extracción de renta y más en la época actual, porque la política, el poder, y porque son regímenes de democracia liberal, son casi siempre a corto plazo. Y a corto plazo lo que quieren es extraer renta para su beneficio propio, no defender, aunque ellos digan que quieren defender y eso a la población, yo no lo veo tan claro. Vale. Empiezo yo si quieres, que igual se más corto. En cuanto a la relación del liberalismo y nacionalismo, yo dije que evidentemente pueden convivir, y de hecho parte de los éxitos de la democracia liberal es la unión entre ambas cosas. Lo que estaba diciendo es que a nivel internacional, cuando hay un enfrentamiento entre uno y lo otro, es muy difícil que gane el liberalismo. Pongo ejemplos entre estados o no tiene por ser entre estados. Por ejemplo, en Guatemala la CICIG, que es un instrumento internacional que en teoría entra para ayudar con temas lucha contra la corrupción y tal, al final se acaba vendiendo como una lucha, una interferencia extranjera frente a que es lícita, ¿no? La lucha contra la corrupción, pero se acaba vendiendo entre estos de fuera vienen aquí a decirnos a nosotros cómo tenemos que gobernarnos. Y eso es algo muy, muy sensible, se haga donde se haga. Parte de las razones por las que se nos odia a los occidentales en Oriente Medio, en especial a los ingleses, y mucha parte está merecida, ¿no? Por todo cómo acabó la Primera Guerra Mundial y cómo se divide en todos los estados en Oriente Medio, pero se siguen teniendo miedo a las cruzadas, como la invasión de Occidente que viene aquí a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Estados Unidos, todo el imperialismo y todas estas cosas, al final con lo que está chocando es con el nacionalismo, que se resiste a eso. Ya vienen aquí estos que nos van a decir cómo tenemos que gobernarnos nosotros, no es a lo que me refería, pero estoy de acuerdo. De hecho no me opongo a que el nacionalismo y el liberalismo desde luego que tienen que coexistir. De hecho el liberalismo solo en un estado lo veo muy difícil, pero bueno, eso es claro, porque es algo muy abstracto. Luego lo segundo que me dijiste, que a lo mejor no lo entendí muy bien, era que a ti te gustaría proponer poder pertenecer al estado que tú quisieras. Era lo que me está, no sé si es lo que... Aunque yo ya nací en otro, como
como yo elegí mi nacionalidad. Y eso. Que tú lo pudieras elegir. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que eso iba a crear unos problemas de inmigración tremendos, porque claro, nadie querría decir, yo quiero ser de Somalia, ¿no? Todo el mundo no, yo quiero ser americano. Entonces, o sea, eso derrumbaría las fronteras a nivel internacional. Entonces, filosóficamente me parece muy bonito, pero no sé si sería practicable en el hecho, o sea, en la política práctica. No lo sé si te estoy contestando. Sí. Vale. Y luego lo que hace el profesor. Yo tampoco entendí muy bien a dónde ibas con la pregunta. Obviamente hay diferentes actuaciones porque los estados y sus tradiciones, sus costumbres van a ser diferentes. Mi punto de que los países modernos practican una política de poder, pues en la medida que un país haya cumplido con la construcción de un estado formal, con las instituciones de un estado moderno, su capacidad para defenderse y competir en el mundo es un reflejo del poder que esas instituciones generan, interno, externo. Les invito a contemplar el ejemplo, esto rápidamente, para terminar, ¿no? Brasil. Brasil es un país que nace como país independiente en el mismo momento que los demás países hispanoamericanos, en el siglo XIX. Pero Brasil nace como un imperio, con una monarquía, ¿no? Brasil mantuvo la monarquía hasta finales del siglo XIX, mientras los países hispanoamericanos ensayaron pues con la república. A nivel del poder real, sin embargo, Brasil es un país con instituciones modernas, podemos discutir el nivel de modernidad, pero es un país que cuenta con las instituciones de un Estado moderno porque había conservado una monarquía que se trasladó. Los ingleses trasladaron la monarquía portuguesa de Lisboa a Río de Janeiro en 1808 para evitar que Portugal cayera en manos de Napoleón. Brasil entonces, 13 años después, cuando declara su independencia, es un estado con las instituciones modernas, y en el momento de independencia tiene Brasil un diferendo, un conflicto de fronteras con todos los países vecinos. Y todos los países sudamericanos tenían frontera con Brasil en 1822, con la excepción de Chile. Eso incluye Ecuador. Todos tenían diferendo con Brasil. Al final del siglo XIX, Brasil ha ganado a través de tratado o por fuerza de armas cada uno de esos conflictos y ha hecho adiciones, agregaciones a su territorio nacional, aplicando una política de poder a lo largo de ese periodo, mientras los países hispanoamericanos no tenían esa capacidad por la por la debilidad de sus instituciones de Estado. El grado de Estado moderno con que cuentan muchos países latinoamericanos hoy es una cuestión abierta al debate. Y ahí me quedo con esa provocación. Muchas gracias,